Saludos, estimado profesor y compañeros. Vamos a presentar el caso hipotético del grupo número 6, que está integrado por la compañera Silvia Delgado, Teresa Guillén, José Nostroza, Wilson Jiménez, Daniel Quimiz, Pedro Herrón y Madeleine Villegas. Y quienes hablan, Mireya Zúñiga. El caso hipotético que nos planteamos es: en el 2025, la alcaldesa de Quito, Fanny Dueñas, fue acusada de corrupción por el Consejo Metropolitano. Una comisión especializada emitió un informe preliminar que indicaba que había elementos para destituirla. Aunque este informe no era vinculante, la alcaldesa alegó que presentó documentos de descargo que no fueron considerados por la comisión, argumentando que su derecho a la defensa había sido vulnerado. El Consejo Metropolitano destituyó a la alcaldesa basándose únicamente en el informe de la comisión, mediante la resolución 22-2025. Además, se le impidió participar en futuras elecciones populares de por vida. Ante esta situación, la ex alcaldesa Dueñas contrata sus servicios para emprender acciones constitucionales. Y tenemos nuestra primera interrogante. ¿Es procedente la acción de protección? ¿Contra qué acto de la administración pública en este caso? Lo que como grupo hemos llegado a la conclusión que, de acuerdo a lo que dice la Constitución de la República del Ecuador, donde señala que la acción de protección se instituye como una garantía jurisdiccional que tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos, es decir, cuando exista una vulneración de los derechos fundamentales consagrados en la norma infraconstitucional sobre decisiones realizadas por el poder del Estado, se podrá presentar una acción de protección. En la pantalla podemos ver en el artículo 88, donde la Constitución de la República del Ecuador prescribe sobre la acción de protección, y también hemos reflejado en pantalla la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que determina que tiene por objeto en el artículo 39. En el presente caso es evidente que se ha vulnerado el derecho a la defensa, además del debido proceso, en virtud que mediante la resolución 22-2025, el Consejo Metropolitano destituyó a la alcaldesa basándose exclusivamente en el informe de mesa. Además, se le condenó a no participar en elecciones populares por el resto de su vida. Es incuestionable que el Consejo Metropolitano de Quito se ha arrogado y usurpado funciones que no le corresponden. Es decir, ha dispuesto a la alcaldesa de Quito, Fanny Dueñas, la inhabilitación para no participar en elecciones populares por el resto de su vida. Se debe diferenciar entre los derechos civiles, los cuales se dirigen a todos los individuos para permitirles realizar su integridad, su destino personal en una sociedad libre. Por otra parte, los derechos políticos se dirigen a los ciudadanos para posibilitarles participar en la expresión de la soberanía nacional. En este sentido, es necesario indicar que en el año 2018 el presidente Lenín Moreno convocó a consulta popular. La primera pregunta se refería a la proscripción política de los sentenciados por corrupción. Según el anexo de esta pregunta, con la victoria del sí, automáticamente se registraron cambios en la Constitución, la Ley de Servicio Público y el Código de la Democracia en el Código Orgánico Integral Penal COIP. Pero en el caso del COIP, que en su artículo 68 manifiesta que la pérdida de derechos de participación será por el tiempo determinado en cada tipo penal, se agregó una excepción para los delitos contra la administración pública o por corrupción, como el cohecho, que es el que se juzga en el caso sobornos. La prohibición dice esa excepción será de 10 a 25 años. Es decir,
La decisión efectuada en la resolución 22-2025, mediante la cual el Consejo Metropolitano destituyó a la alcaldesa Fanny Dueñas, basándose exclusivamente en ese informe, además que se le condenó a no participar en elecciones populares por el resto de su vida, es ilegal e inconstitucional. En virtud que la norma infraconstitucional establece que a una persona, luego de un juicio penal, donde se han declarado culpables por actos de corrupción, en esta sentencia se han impuesto la pérdida de los derechos de participación por el tiempo determinado en el tipo penal que se le atribuyó al cometimiento de la infracción. En este sentido, por ser la resolución 22-2025, la cual el Consejo Metropolitano destituyó a la alcaldesa Fanny Dueñas por ser contraria a la Constitución y vulnerar derechos fundamentales, bien se podría presentar una acción de protección en base a que se han violado derechos fundamentales consagrados en la Constitución, como el debido proceso, la falta a la seguridad jurídica, derecho a la defensa, derecho de los pueblos a la democracia y la presunción de inocencia y el acceso a la justicia. Como segunda interrogante, tenemos la ex alcaldesa le sugiere aplicar los estándares del caso Petro Urrego versus Colombia ante la justicia constitucional. ¿Es aplicable este caso a la situación planteada? Vamos a explicar los motivos que nos llevaron a la siguiente conclusión. Si bien es cierto, las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son decisiones contenidas en una resolución de instancia suprema en la que resuelve un caso concreto del cual se extrae criterios generales cuya observancia se exige para los casos futuros. La Constitución de la República del Ecuador establece la forma en la cual se deben de seguir el ordenamiento jurídico de acuerdo a la jerarquía de las normas. Es decir, esta norma de ser acatada por todas las personas en territorio ecuatoriano. La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 425, en su parte pertinente, donde indica que el orden jurídico de aplicación de las normas será el siguiente: Constitución, tratados y convenios internacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias, las normas regionales, las ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y las resoluciones y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. En caso de conflicto entre las normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. Como se ha indicado, tanto la norma constitucional, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, como el Código Orgánico de la Función Judicial, prescriben que los administradores de justicia deben acoger y amparar en sus sentencias principios generales del derecho, como la doctrina y la jurisprudencia. Y en este caso, las sentencias de Corte Interamericana de los Derechos Humanos es un instrumento jurisprudencial de acatamiento inmediato, que debe ser tomado en consideración como antecedente para los estados partes que han suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, dentro de esta función, si la Corte determina si un estado ha incurrido en responsabilidad internacional por la violación de alguno de los derechos, la Corte tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas. Por lo tanto, la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego versus Colombia sería de carácter vinculante para que la misma se la tome en consideración como antecedente jurisprudencial al momento de que se encuentre un caso análogo
que en este caso sería el de la materia del estudio. En este sentido, cabe indicar que el Estado debe propiciar las condiciones y mecanismos para que derechos como el debido proceso, la falta de la seguridad jurídica, derecho a la defensa, derecho de los pueblos a la democracia, la presunción de inocencia y el acceso a la justicia puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación. La participación política puede incluir amplias y diversas actividades que las personas realizan individualmente u organizadas, con el propósito de intervenir en la designación de quienes gobiernan un Estado o se encargarán de la dirección de los asuntos públicos, así como influir en la formación de la política estatal a través de mecanismos de participación directa o en general para intervenir en asuntos de interés públicos, como por ejemplo la defensa de la democracia. Como siguiente interrogante tenemos, ¿es convencional la decisión de privarle a la señora Dueñas de su posibilidad de ser elegida por voto popular? Vamos a justificar nuestra respuesta. Sí es convencional que a la señora Dueñas se le prive de su posibilidad de ser elegida por voto popular de por vida. Se debe de tomar en cuenta que se debe seguir el debido proceso. Es decir, se debería contar con un pronunciamiento por parte de la Contraloría General del Estado, mediante el cual indique que previo a la realización de una auditoría, se determinaría que existen indicios de responsabilidad administrativa, civil o civil culposa, donde se establezcan indicios de responsabilidad penal para poder iniciar un proceso penal en el cual se determine que la señora Dueñas, alcalde de Quito, es encontrada culpable de un delito de acción pública que se encuentre estipulado en nuestra norma sustantiva penal, donde de acuerdo a lo que prescribe el artículo 68 del Código Orgánico Integral Penal, se debe imponer la pérdida de derechos de participación. Cabe mencionar que una vez realizado el proceso penal, es decir, un juicio, en el mismo se haya declarado la culpabilidad de la señora Dueñas y esta sentencia se encuentre ejecutoriada. Se le impondrá como pena no privativa de libertad de acuerdo a lo que prescribe el artículo 68 del Código. Se le restringen sus derechos de participación, por lo que se encuentra imposibilitada para ejercer un cargo público. Por todos estos antecedentes y de acuerdo a la normativa aplicable para el efecto, de acuerdo a la pregunta, esto es que si es convencional que la señora Dueñas, alcalde de Quito, se le prive de su posibilidad de ser elegida por voto popular de por vida con las normas legales señaladas, es evidente que solo se puede imponer sanción de inhabilitar el ejercer, este cargo público o participar para una dignidad por reelección popular a una persona por el tiempo que se determine en el tipo penal una vez cumplida la pena privativa de libertad. Es decir, si a una persona se le impone una sentencia por un delito de peculado, cuya pena privativa de libertad es de 10 años, una vez cumplida su condena, queda imposibilitada de ejercer cargo público o participar por alguna dignidad de un cargo de elección popular, por el lapso de 10 años o más. En este caso, no existe la normativa constitucional ni en el Código Orgánico Integral Penal, ni en la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia, que indiquen que una persona puede quedar impedida de por vida para ejercer un cargo público. Por lo tanto, no sería convencional y constitucional la decisión de privarle a la señora Dueñas de su posibilidad de ser elegida por voto popular de por vida, tomando en consideración que no existe en la legislación ecuatoriana una normativa
que determine la imposibilidad de ejercer un cargo público designado por votación popular de por vida. Muchísimas gracias por su atención.